Ok, el sermón del día domingo fue el pensamiento y obrar del creyente, y el texto que fuimos, en el cual estuvo la palabra, mejor dicho, fue Filipenses capítulo 4, versos 8 al 9, o 8 y 9. Así que vamos a leer para recordar este texto. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practiquen, y la paz de Dios estará con ustedes. Ese es básicamente nuestro texto del día domingo. Y a la introducción yo leí también otro texto en segunda de Corintios 10, 3 al 5, que me parece que nos da aún más luz respecto del significado, porque gran parte de la enseñanza tiene relación con nuestros pensamientos. Entonces también vamos a leer ese texto en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, donde leemos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí en ese verso también se encierra de manera muy clara, ¿no? Que nuestros pensamientos deben ser llevados en obediencia a Cristo, que hay una verdadera guerra, ¿no? Que no se pelea en conformidad o con armas carnales, sino con armas que son poderosas en Dios, dice el apóstol Pablo, para derribar precisamente estos argumentos, esta altivez que se levanta en contra de su conocimiento, y en lugar de, o más bien, todos esos pensamientos que se levantan en contra de Dios deben ser llevados en obediencia a Cristo, cautivos en obediencia a Cristo, y esos son alcances también del Evangelio, hermanos. Recordemos, como yo también lo dije el domingo, que cuando el apóstol está hablando esto a los corintios, no está hablándole a personas no creyentes, sino que él está diciendo: esto que hemos leído está aplicado a la iglesia. Entonces, en la iglesia, aún entre nosotros los creyentes, es necesario que esas fortalezas sean destruidas, que los argumentos que venimos arrastrando de nuestro pasado también sean destruidos, y que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos en obediencia a Cristo. Entonces, eh, los cambios que son permanentes, ¿no? Van a ser cambios en nuestro modo de pensar antes que en nuestro actuar. Podemos definitivamente con terapia o con distintos modos nosotros cambiar nuestros actos o nuestra forma de actuar, pero lo que va a ser permanente, lo que va a durar, es solamente cuando nuestro pensamiento ha sido transformado. Entonces allí también nuestros actos van a ser coherentes con un nuevo modo de pensar. Lo primero, ¿cierto? ¿En qué debemos pensar? Esa es la pregunta básica de aplicación de cara a este texto. ¿En qué debemos pensar? Y el texto ciertamente nos responde, ¿no? Nos da varias direcciones que vamos a estar recordando después, pero quisiera recordarles primero que todo esto, ¿no? Pablo cuenta con que los pensamientos no se gobiernan solos, o dicho de otra manera, están sujetos al dominio propio. Y el dominio propio sabemos que debe ser una característica del creyente nacido de nuevo. Entonces, estamos en capacidad de tener control de nuestros pensamientos, porque hoy somos habitación del Espíritu Santo, y ese poder también del Espíritu Santo nos faculta para que nuestros pensamientos no divaguen, sino que sean dirigidos en conformidad a la voluntad del Señor. ¿Qué domina entonces nuestros pensamientos hoy en día o en este preciso instante, cuando nosotros estamos conversando acá, o más bien donde yo estoy hablando?
¿Dónde está tu mente ahora mismo, por ejemplo? ¿O en qué tú estás pensando? Quizás tuviste un día difícil, quizás tienes incertidumbre en tu corazón, dificultades, apremios, enfermedades, problemas. Quizás estás pensando en un familiar que no has visto, tienes pena. Son tan diversos, hermanos, los pensamientos que pueden venir a nuestra mente. Por lo tanto, esta enseñanza de en qué pensar, la verdad es que viene como anillo al dedo a cada uno de nosotros, porque tenemos la tendencia natural a que nuestros pensamientos no están precisamente en obediencia a Cristo, no están en la dirección con que el texto nos decía el día domingo, ¿no? Y que ahora creo que vamos a responder. La pregunta es entonces, dicho lo anterior, ¿no? Dicho que si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos en capacidad de ejercer dominio propio sobre nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuál es la fuente de transformación más grande de nuestros pensamientos? Definitivamente es la palabra del Señor. Y ahí tenemos que ir de nuevo a Juan 17:17, un versículo que nos enseña de manera clara que la única forma de que nuestros pensamientos sean dirigidos de manera correcta, que estén bajo el dominio propio, es saturándonos de la verdad del Señor revelada en su palabra. En Juan 17:17 nosotros leemos, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En lo práctico, iglesia, nos podemos referir allí a la palabra del Señor, a toda la escritura, y ahí tenemos que hacer de nuevo un énfasis, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la palabra del Señor? ¿Cuánto nosotros dedicamos a entender más, a meditar más? Eso es sumamente importante si es que nosotros queremos lograr lo que el apóstol Pablo propone a los tesalonicenses, ¿no? Respecto de la dirección que deben tener sus pensamientos. Y aquí añado otro texto que tiene relación en Colosenses capítulo 3 versos 16 y 17. Colosenses capítulo 3 versos 16 y 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Verso 16 nos está diciendo que la palabra del Señor debe saturarnos, debe estar en abundancia en nosotros, y que cuando eso suceda, vamos a estar en capacidad de enseñarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros. Y mire el lenguaje, salmos, himnos, canciones espirituales. Es decir, va a fluir una adoración de manera natural cuando la palabra del Señor more en nosotros. Pero la palabra del Señor no puede morar en nosotros si nosotros no tenemos la intención de conocer la palabra del Señor. Y eso es una verdad. En lo práctico, ¿cierto? Porque recuerden que estamos viendo aplicaciones. Entonces, en lo práctico, ¿cómo nosotros nos saturamos de la verdad? Si estamos día a día en nuestro ajetreado quehacer, en nuestras labores, en nuestras tareas, los más jóvenes en sus estudios, debemos necesariamente buscar formas de familiarizarnos con la palabra del Señor. Y eso tiene que ver principalmente con nuestros núcleos familiares, con nuestros núcleos quizás de amigos, hacernos preguntas, compartir una reflexión en la palabra que te hizo sentido con otro hermano. Debemos llevar la Biblia, hermanos, al seno de nuestras familias. Y tenemos que ser en ello intencionales, de manera de poder saturarnos de la verdad. Debemos obviamente tener el tiempo de lectura de la palabra, de meditación personal, pero la palabra tiene que llegar a sernos algo habitual. Y para eso tenemos que introducirla, así como probablemente todos tenemos una televisión que nos informa, que nos entretiene en la casa.
La palabra del Señor debe llegar a ser algo tan cotidiano para nosotros que nos llegue a saturar, que nos llegue a impregnar nuestras áreas del pensar, toda nuestra vida, y definitivamente de esa manera vamos a poder dirigir nuestros pensamientos. Bueno, ¿en qué pensar? Dice primero en todo lo verdadero. Yo les hacía ese énfasis nuevamente, ¿no? El texto no dice piensen en lo verdadero, dice en todo lo verdadero. Y el mandato apostólico no dice que solamente hablemos verdad, sino que pensemos en lo verdadero. Y aquí de nuevo ese texto que leíamos lo podemos recordar, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si deseamos fortalecernos en la verdad, debemos saturarnos de la verdad. Y tenemos un enemigo que constantemente quiere distraernos, alejarnos de la verdad, pervertir la verdad, y ese es Satanás, que allá en Edén, ¿no? Dijo con que Dios o ha dicho, no, les ha dicho, en ese escenario perfecto, Satanás quiso ya pervertir la verdad de Dios en los oídos de nuestros primeros padres. Y ciertamente él continúa haciéndolo hoy. Ya tal vez no nos dice al oído de manera literal, pero sí tiene mucho poder y tiene mucha infraestructura, por así decirlo, para cumplir este propósito. Y la pregunta que yo planteo es, ¿cómo nos alimentamos de lo verdadero? ¿Sí? Bueno, ya lo decía antes, a través de la palabra del Señor y de manera de rechazar lo que no es verdadero, ¿no? Bueno, lo que no es verdadero tiene mucho que ver con los rumores, los comentarios, las cosas que no son verificables, como decimos acá en Chile, los cagüines y todas esas cosas definitivamente no tienen naturaleza de verdad y son cosas que en lo cotidiano nosotros tenemos que hacer nuestro mejor intento por evitarlas. Luego dice en todo lo digno, todo lo digno, ¿cierto? Se refiere a que es digno de respeto, de admiración, lo sagrado y no lo profano. Y aquí veíamos que cuando nuestros pensamientos están invertidos en esto, en lo que es digno de respeto, eso, como todos los demás pensamientos, va a tener una manifestación. ¿Y dónde se manifestaba esto? Principalmente en los decoros, en los modales, en las costumbres. Entonces, de modo de aplicación, hermanos, qué importantes son, qué importante es nuestro comportamiento, qué importantes son muchas veces nuestros gestos, nuestras respuestas, porque son eh, un verdadero parámetro de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Porque si nuestros gestos, comportamientos, costumbres y modales son iguales a los que nosotros teníamos antes de venir a la fe, entonces quiere decir que no hemos madurado ni crecido lo suficiente. Entonces tenemos que eh, cambiar en este sentido, tenemos que pedirle al Señor que nos cambie si estamos eh, en ese nicho de personas que, siendo cristianas, siguen comportándose, siguen teniendo los mismos modales y costumbres que antes de venir a la fe. Y lo que debe transformarse entonces son nuestros patrones de pensamiento. En todo lo justo. Bueno, ¿qué es lo justo? El carácter y los mandamientos de Dios. Eso es lo justo. Y esos mandamientos y ese carácter se nos revela otra vez en la Escritura. Todo lo puro. ¿A qué se refiere lo puro? Principalmente sin contaminación moral. Y bueno, aquí compiten con esto, ¿no? Con meditar en lo puro, los medios de comunicación, las películas, las series, las teleseries, los comerciales incluso, el internet. Y yo pensaba en esto mientras repasaba y mientras escribía algunas cosas más. Nosotros cuando almorzamos tenemos la bendición de poder almorzar juntos en casa porque justo se produce un tiempo en el que mi esposa deja de trabajar, almorzamos y después yo me voy a trabajar. Entonces tenemos la bendición de almorzar generalmente todos los días juntos y vemos noticias, nosotros los adultos. Pero yo siempre tengo el control a mano.
porque no quiero en específico que Grace pueda escuchar una noticia o incluso un comercial que a ella le pueda dañar su conciencia, ¿no? Y yo pensaba en esto, entonces decía, nuestra radicalidad en este sentido debiese ser tal que ese criterio que yo utilizo para que mi hija no vea ciertas cosas, también pueda aplicármelo a mí mismo. Porque a veces nos creemos tan maduros, tan completos, que no, que verlo o no verlo no nos va a contaminar, pero definitivamente si tenemos un criterio más alto, vamos a estar mucho mejor predispuestos para no ser contaminados, ¿sí? Entonces, eh, eso que nosotros muchas veces utilizamos, quienes somos padres, para cuidar lo que nuestros hijos ven y oyen, de cierta manera también tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos, respecto de lo que nosotros estamos mirando y viendo. Muchas veces estaba esta frase antiguamente, eh, no sé si ahora la ponen o no, pero decía, para personas con criterio formado. Entonces, bueno, nuestro criterio, el criterio del hombre por naturaleza está deformado. El criterio del cristiano debe ser un criterio que se está reformando. Entonces, si nosotros lo alimentamos con cosas que no son limpias, que no son puras, obviamente va a haber una competencia de información en nosotros, que no nos va a que no, nos va a impedir pensar, como dice el texto, en todo lo puro, que es de acuerdo al carácter de Dios y sus mandamientos. Aquí yo les hacía mención, ¿no? Que hay grandes escándalos históricos, incluso ya a este punto, de predicadores, de fundadores de denominaciones. Eh, y algo que yo tenía anotado acá, pero no mencioné, es que curiosamente todas esas iglesias, o gran parte de ellas, a pesar de esos escándalos comprobados de sus líderes, aún hoy día siguen existiendo. E incluso muchos de esos líderes, aún después de protagonizar escándalos de tipo moral que terminan dándole un mal nombre al nombre de Cristo y la iglesia, después son restaurados al ministerio, asunto que es absolutamente ajeno a lo que la escritura manda al respecto. Eh, y bueno, y también algo que no dije en su oportunidad, pero que me parece necesario también decir para ser absolutamente justos, es que este tipo de escándalos y de hombres que caen principalmente en el área sexual, siendo pastores, siendo líderes, no solo se da en contextos que uno pueda pensar, ah, no, pero es que eran del Evangelio de la Prosperidad. Entonces, lógico que se dé. Lo cierto, hermanos, que aún en contextos muy ortodoxos se han dado este tipo de situaciones, de hombres muy renombrados en el contexto ortodoxo, apologistas, por ejemplo, hombres que uno incluso ha visto al día de hoy, hasta hace algunos años, los veía como ejemplo, en contextos de sana doctrina también se ha visto. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que nosotros mismos no estamos libres de esto. Y es por eso que tenemos que salvaguardarnos y levantar vallas lo suficientemente fuertes para no ser contaminados también en este sentido. Eh, y esto, bueno, va obviamente para todos, en especial, obviamente, para los liderazgo, pero todos nosotros los hombres y las mujeres también, obviamente, eh, esto nos afecta. Tenemos que tener mucho cuidado. No es propio solamente de aquellos que no son de la mejor doctrina, sino que aún sucede en los mejores ambientes y contextos doctrinales. Todo lo amable, todo lo honorable, muy relacionado, se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, la bondad, la cortesía, el respeto por los demás. Cuando alguien tiene una buena acción, ¿no? Cuando alguien tiene una acción que a ti te llama la atención, eh, una acción gentil hacia ti o hacia otra persona, bueno, esas son cosas por las cuales tenemos que pensar, y no solo pensar, sino que llegar a decir, bueno, yo en algún punto ojalá pueda también emular esa buena actitud. Por eso dice todo lo amable, todo lo honorable. Y eso no se conforma a la cultura que predomina, sino que otra vez, ¿no? Se conforma a la moral divina, a lo que está revelado en la Escritura. El último dice si hay alguna virtud o algo que merece elogio, ¿sí? Aquí hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Podemos dar gracias a Dios
por lo que estamos pensando. Si podemos dar gracias a Dios, bueno, eso merece elogio. Si no lo podemos hacer, tenemos que tomar medidas al respecto. Y yo les decía el domingo que precisamente nuestro Señor Jesucristo es quien cubre de manera perfecta y cabal todos estos propósitos de pensamiento. Él es verdadero, Él es digno, Jesucristo es justo, puro, amable, honorable, virtuoso. Por lo tanto, entre más conozcamos al Señor y entre nosotros más tengamos una mayor imagen de Cristo en nosotros, obviamente nuestros pensamientos también serán como los que el Señor tiene. Pensar en estas cosas no es el fin, sino que es un medio que nos prepara para un actuar conforme al que como hijos del Señor tenemos que tener. Eso era, por un lado, ¿no? El tema de los pensamientos, tan relevante que a veces no le damos nosotros como creyentes el énfasis necesario. A veces, hermanos, enfatizamos más el actuar, y el actuar eh, puede ser fingido, y puede ser fingido a veces por mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que pedirle nosotros al Señor como creyentes es que nuestros pensamientos sean transformados, que no solo nos contentemos con tener cierto actuar frente a los demás, sino que en lo interior de nuestro ser Dios siga reformándonos. Lo segundo que el texto nos menciona en el verso 9 es que Pablo se planta delante de los filipenses como un ejemplo a seguir. Él dice: lo que también han aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí hay una autorreferencia del apóstol Pablo, y esta autorreferencia que estaba persiguiendo, bueno, estaba persiguiendo ser o ponerse como ejemplo delante de los filipenses. Es una autorreferencia objetiva, es una autorreferencia que no busca la vanagloria, no busca exaltarse. Generalmente cuando nosotros hacemos autorreferencia, lo que buscamos es reivindicarnos, ¿no? O dar a conocer lo que hicimos o lo que sabemos, o nuestros títulos o lo que sea. No, en este caso el apóstol Pablo está haciendo autorreferencia respecto de su modo de ser, y lo está haciendo para desafiar a los filipenses a imitarle, a ser también como él. La necesidad de ejemplos en el contexto nuestro es muy necesario, porque también pasamos de un extremo al otro. O sea, a veces queremos ser tan humildes que decimos: no, yo no sirvo para nada, yo no puedo ser ejemplo de nada, ¿no? Pero aquí este texto nos está mostrando que tenemos que llegar a una medida objetiva, ¿sí? De no estar diciendo lo que hacemos para hacernos notar, y que si en determinados momentos, porque el apóstol Pablo no es que pase toda la carta o en cada epístola hablando de lo que él hace, pero cuando lo ve necesario lo hace. No estamos obviamente en la altura del apóstol Pablo, pero sí podemos sacar ese principio de allí, ¿no? De que es necesario que en la iglesia local hayan hombres y mujeres que sean ejemplos para otros en las diferentes áreas de la vida. De hecho, justamente esta semana mandé un mail a un amigo de una iglesia en República Dominicana, y, y a propósito de esto de los ejemplos, lo que ellos hacen cuando una pareja de jóvenes quieren ser novios, no interfieren directamente los pastores, siendo que en esta iglesia hay varios pastores, sino que lo que ellos hacen es ponerlos, por así decirlo, bajo la supervisión de un matrimonio de la congregación que tenga algunos años, obviamente fruto, y entonces ellos están mentoreando, por así decirlo, a esta pareja de novios hasta que, bueno, tomen la decisión de poder casarse. Y eso también da ejemplo de eso, ¿no? Porque si decimos: no hay nadie, no se puede hacer, necesitamos buenos ejemplos. Necesitamos buenos ejemplos de ancianos responsables, de ancianas responsables, de hombres, de mujeres, de jóvenes, obviamente también de liderazgo. Eso creo que invertí bastante tiempo el domingo para establecerlo. Entonces, necesitamos esta objetividad, ¿sí? De poder reconocer
ejemplos entre nosotros y de reconocer también muchas veces que nosotros mismos somos llamados a ser ejemplos. El ejemplo, lo veíamos ahí, yo les daba em, una, una implicación que yo saqué, esto no estaba en ningún comentario, fue algo que yo deduje. Obviamente, como una deducción puede estar correcta o no respecto de cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo en Filipos. Lo que sí es cierto es que si estos filipenses habían aprendido, recibido, oído y visto en el apóstol, el tiempo es un tiempo que no fue menor, porque ser ejemplo siempre requiere tiempo, ¿sí? Para llegar a ser ejemplo, siempre se necesita una inversión de tiempo considerable. Por eso no tenemos que dejarnos seducir por los carismas, ¿sí? Por la elocuencia incluso de los hombres, y ni siquiera por el grado de conocimiento. Estos días, estudiando para el instituto, ¿sabe usted cuál es el cimiento más importante de la vida del pastor? No es lo intelectual que lee, no es los idiomas que maneja, sino que lo que le da base y firmeza a su ministerio es precisamente la piedad. La piedad, que sea un hombre piadoso, que sea un hombre, que sea un verdadero creyente. Eso es lo que le da sustento a todo lo demás, porque usted puede tener el conocimiento y las habilidades, pero si no tiene la base de una vida santificada y dispuesta para el Señor, esas habilidades y ese conocimiento se van a venir abajo. Entonces, y eso, para desarrollar la piedad, también, tal como estábamos diciendo recién, requiere tiempo suficiente. Eh, que esto está aquí aplicado no principalmente al tema del liderazgo, pero nos llama a todos, hermanos, a cada uno de nosotros. No existe el discipulado express. Ser un discípulo de Cristo toma tiempo. Eso lo mostró el Señor Jesucristo, estando al menos 3 años con sus discípulos, lo mostró el apóstol Pablo, y lo muestra también la propia experiencia. Pablo apela entonces a lo que él había enseñado y había demostrado con su propia vida. No debemos, hermanos, dejarnos sorprender o quedarnos con los conceptos, lo que se es capaz de transmitir en una pizarra o que se puede verbalizar, sino que lo más importante es lo que se manifiesta en la vida, en la vida. Y esto, básicamente el texto nos dice que en Filipos aprendían, recibían, oían y habían visto también, por cierto, en el apóstol. Entonces, aprender apuntaba a la doctrina y al ejemplo que los filipenses podían observar. Recibir, obviamente, también incluye la doctrina y el ejemplo, pero además tiene un grado más profundo en el sentido de que está de acuerdo con la enseñanza, la recibe con convicción e intenta obedecerla. Y allí, cierto, es donde nosotros debiésemos estar, en un tiempo en particular donde se ha sobreenfatizado el aprendizaje. Nosotros necesitamos recibir, aplicar en nuestras vidas. Si estamos solo recibiendo, estamos quedando a la mitad del camino. Para crecer, para madurar, para parecernos más al Señor, tenemos que recibir la enseñanza. Esta cita es bueno recordarla, ¿no? De Pérez Millo. Se puede saber mucho de doctrina, tener una vida inconsecuente con ella. Bueno, y oír, ahí nos referíamos al apóstol Pablo, que lo mismo que yo decía antes, ¿no? Que probablemente estuvo mucho tiempo enseñando, compartiendo de manera formal e informal, y yo les destacaba allí la importancia de la presencialidad, porque la presencialidad hace que la edificación no solo ocurra al momento de escuchar una predicación, que obviamente sí hay edificación en ello, sino que también nos permite ser edificados los unos a los otros. La iglesia local también edifica a la iglesia local a través de sus dones, y eso es absolutamente escritural. El texto dice, y visto en mí. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Como el apóstol Pablo enseña y es capaz no solo de enseñar el evangelio a estas personas, sino que modelarlo con su propia vida y que en esas dos fases o etapas no hay una distinción.
O sea, nosotros muchas veces hacemos una distinción, pero no la hay. Lo que enseñamos debe ser necesariamente vivido. Ahí, ahí está la genuinidad de un verdadero líder o de un hombre o una mujer que quiere ser consistente frente a los demás. Al igual que el apóstol Pablo, ¿no? El pastor tiene que estar capacitado por Dios para enseñar, pero también para vivir lo que enseña. Y al igual que los filipenses, una iglesia local debe demostrar disposición de aprender y de aplicar la enseñanza dada y seguir los buenos ejemplos que el liderazgo le proporciona, ¿sí? Porque nuestros ejemplos obviamente no son perfectos y cabales, entonces los buenos ejemplos sí debemos imitarles. Eh, Eso debe ser practicado, eso también dice el texto, esto practiquen. El apóstol termina con eso, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Eh, si estamos caminando con el Señor, iglesia, tal como hemos dicho en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, entonces la paz de Dios y el Dios de paz ejercitarán sus influencias en nuestros corazones. Este es un comentario de Warren Wiersbe. Cada vez que desobedezcamos, perderemos esa paz y estaremos conscientes de que hemos hecho algo malo. Esto, mira, mira lo que dice Warren Wiersbe. La paz de Dios es el árbitro que nos llama la atención. La paz de Dios es el árbitro que nos llama la atención. Cuando pecamos, ¿qué pasa con nosotros? Nos sentimos acusados. Perdimos esta paz que sentimos. Nos sentimos inquietos. Entonces, es interesante lo que dice este autor, ¿no? La paz de Dios es el árbitro que nos llama la atención. Aquí, bueno, a modo de pregunta también para poder aplicar cuál es la situación de nuestra iglesia local o en tu vida particular que requiere esta bendición patente del Dios de paz caminando contigo. Esta paz, o más bien lo que precede a esta paz, según el texto, es pensar y actuar de manera agradable delante de Dios. Si pensamos y actuamos de manera agradable, eso como que pavimenta el camino, ¿no? Para estar caminando con el Dios de paz. Y definitivamente, si somos rebeldes, si pensamos y actuamos como a nosotros nos parece, difícilmente vamos a poder disfrutar del caminar con el Dios de paz. Entonces, iglesia, desde lo personal hasta lo familiar y lo colectivo, como iglesia, podemos disfrutar de caminar con el Dios de paz, pero también tenemos que nosotros hacer lo necesario en que nuestros pensamientos, bien digo, y nuestros actos sean agradables delante de Él. Y a modo de conclusión, eh, otra vez citando a Warren Wiersbe, dice, orar correctamente, pensar correctamente. ¿Por qué orar? Porque eso fue el sermón anterior a este, ¿se acuerda? Decíamos que orábamos en lugar de afanarnos, podríamos resumir así, la enseñanza del domingo antepasado era que en lugar de afanarnos, orábamos, veníamos a la presencia del Señor. Entonces, orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente son los requisitos para tener la mente segura y la victoria sobre la preocupación. Y esto tiene mucha aplicación, ¿no? Porque vivimos preocupados. Dígame si no. Pasa algo con un niño, con uno de nuestros hijos, le dio fiebre o pasa cualquier cosa, se siente mal la esposa, hay una incertidumbre laboral y nos preocupamos. Parece que nuestro primer impulso humano es preocuparnos. Entonces aquí se engloba esto, ¿no? Con dos enseñanzas. Orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente son los requisitos para tener la mente segura y la victoria sobre la preocupación. Y esto obviamente todo tiene que ver con estar confiando en el Señor, en todo. Así que bueno, damos por finalizado nuestro repaso y ahora si alguien quiere, vamos a cerrar aquí, pero si alguien quiere después puede también compartir alguna impresión que haya quedado.